Pues muchas gracias por venir. Hoy tiene mérito porque competimos con Morante, que está en la Monumental, ¿eh? Y creo que había un atasco importante. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Sí. Tenemos aquí con nosotros a Marino Pérez Álvarez, que es un autor prolífico. El libro que vamos a comentar hoy se titula El individuo flotante. Y Marino es psicólogo, es académico, miembro de la Academia de Psicología, es catedrático de la Universidad de Oviedo hasta el año pasado Sí. y digo prolífico y además controvertido. Luego a lo mejor pasaremos por alguno de los títulos que recientemente has publicado, pero has sido valiente pues abordando distintos temas que seguro que irán saliendo a lo largo de la conversación. Pues bienvenido. Sí. Yo estoy seguro que vamos a pasar un rato, yo por lo menos estoy seguro que voy a pasar un rato muy entretenido, muy interesante contigo. Y te digo lo que pregunto siempre cuando viene alguien a presentar un libro. La primera pregunta es siempre ¿por qué este libro? Sí, pues muchas gracias por tu generosa presentación, Santiago. Y este libro, pues lo escribí yo creo que por varias razones que se han conjuntado, ¿no? Como psicólogo, me llamó la atención la creciente crisis de salud mental que afecta sobre todo a niños y adolescentes y que parece estar asociada a el uso de las redes sociales, ¿no? Y en particular cómo las redes sociales pues están generando sentimientos de soledad cuando se supone que uno está conectado y forma parte pues de redes más amplias que las inmediatas, ordinarias, ¿no? Y como profesor y académico, pues me ha interesado entender este nuevo mundo de las redes sociales en el contexto de la historia cultural, en particular del individualismo. Si las redes sociales vienen a complementar o dar salida al creciente individualismo de nuestra sociedad, o si por el contrario es una vuelta de tuerca más a ese mismo individualismo. Y también entender las redes sociales pues en el contexto más amplio de la sociedad actual, el tipo de individuo que genera nuestra sociedad, que por lo que tengo identificado pues sería el individuo flotante, ¿no? Y en qué medida las redes sociales pues contribuyen también a una nueva manera de flotación. Y quizá otra razón para escribir el libro pues es como no usuario yo de las redes sociales y estar intrigado, donde pasan buena parte del día mucha gente que conozco y que por lo demás es buena gente, y ver entonces ese mundo de las redes sociales bueno, y para entenderlo, pues nada mejor que escribir un libro, ¿no? Yo creo que aquí mismo ha dicho José Antonio Marina que para entender un tema, pues escribir un libro digamos, es lo mejor, ¿no? Te obliga a informarte y a entenderlo y a explicarlo para otros, ¿no? Sí, José Antonio siempre dice que no sabes de verdad lo que piensas de algo hasta que no escribes un libro sobre ello, ¿no? Hasta que no te esfuerzas por verbalizarlo, ¿no? Por escribirlo. El libro efectivamente tiene tres partes, una más como la historia del individualismo, que parece que es algo a lo que estábamos eh, abocados incluso sin redes sociales. Sí. Luego están las redes sociales y luego tu conclusión, que le daremos un rato también de la consecuencia de todo esto, que es el individuo flotante. Sí. O sea, todo esto parte, o sea, al final el teléfono móvil, que es un invento de finales del siglo pasado, pues de la década de los 90, fue teléfono hasta el año 2007. En el año 2007, cuando Steve Jobs nos presenta el iPhone, Sí. deja de ser teléfono. De hecho, una cosa muy curiosa de los teléfonos, que es como llamamos todos al instrumento que llevamos en el bolsillo, es que para lo que menos lo usamos es Sí, para sí. llamar por teléfono, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, una paradoja que también me llamó la atención es eso, que el teléfono móvil está erradicando la conversación, ¿no? La conversación
entre la gente que necesitaría incluso pues, el móvil y en su lugar entonces a lo mejor son mensajes y emoticones, por lo tanto ya no la conversación y es una, digamos, una paradoja, junto con la paradoja de cómo las redes sociales pues en realidad están generando más soledad que conexión, ¿no? Sí, llegaremos a esto al final, pero yo creo que, y tú tienes esta idea en en el libro, porque has leído al famoso coreano alemán Sí, Byung-Chul Han, sí, que escribe un libro que se titula No cosas, sí, y que ahí habla, ya plantea la idea de una tercera ontología, ¿no? Estábamos acostumbrados al ser humano como la idea de Ortega, que es un centauro ontológico que tiene su origen genético natural de animal, y en la segunda ontología sería la cultura, y la propuesta, que parece que es bastante evidente, es que el mundo digital nos crea una tercera ontología, una tercera, y con eso estamos empezando a convivir, ¿no? sí, 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 es interesante ese planteamiento de Han, ¿no? En el libro de No cosas, ¿no? Cómo las cosas reales con las que tropezamos y, bueno, y seguimos, digamos, en contacto con ellas, pues están perdiendo su cualidad de cosas y convirtiéndose en objetos o, sobre todo, en información, ¿no? Entonces, la información y los datos está sustituyendo o se está superponiendo a la realidad de las cosas de toda la vida, ¿no? Yo creo que pongo un ejemplo, el ejemplo de la cama, ¿no? Una cama informatizada, con cantidad de sensores a los que uno, digamos, esté acoplado, pues sabe mejor que uno qué tal durmió, ¿no? De tal manera que alguien que a uno le preguntara qué tal has dormido, tendría que preguntárselo a la cama, pero incluso el propio interesado pues tendría que ver por una serie de parámetros pues cómo le fueron las cosas, ¿no? Y entonces los datos y las imágenes y sobre todo el teléfono móvil se está superponiendo y sustituyendo las cosas, ¿no? Es interesante, es llamativo el cambio en 25 años, ¿no? De la famosa cesta, ¿no? De Jordan en 1998, que la observaron miles de personas digamos, en la cancha, y la canasta más célebre de LeBron, pues hace unos meses, que solamente 3 personas de miles que estarían en la cancha lo vieron en directo y todos los demás a través del móvil, ¿no? De tal manera que estos no han visto, no han vivido en vivo y en directo pues ese acontecimiento que una generación anterior pues la gente vivió y no necesitó el teléfono móvil, ¿no? Y ese sería también o sea, otro ejemplo más cotidiano, ¿no? De cómo las cosas están siendo sustituidas por sus imágenes, por los datos, por las no cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco a la historia de la individualización y de la individualidad, que es un poco la primera parte de tu libro, porque al principio no había individuos. O sea, lo primero no fue el individuo, fue otra cosa, ¿no? Sí, ciertamente los miles de años de la evolución humana pues, podemos entenderla en términos de gregarismo y de los individuos unos con otros, ¿no? Formando parte de familias extensas, de comunidades, de gremios, de tribus, etcétera, ¿no? Y el individuo que para nosotros nos resulta hoy día obvio y también entiendo que es digamos, un logro de la sociedad occidental, es algo nuevo, es algo reciente, ¿no? Y el individuo, ya diferenciado de la, no sé, de la sociedad como, digamos, como un todo, pues surge a partir del siglo XVI, ¿no? Con el humanismo renacentista y también con la reforma protestante. Y a partir de ahí los individuos empiezan a desvincularse
de la tradición, de la religión, de la familia, del gremio, de los grupos, de la parroquia, de las congregaciones de las que formaban parte, y a partir de ahí pues, se desarrollan las ciudades. En el siglo XVIII pues, la migración del campo a la ciudad, la urbanización y demás, y entonces ahí ya empiezan los individuos que tienen que buscarse la vida pues de nuevo y anónimamente. Ya no es relevante la familia de la que procede, el gremio, etcétera, ¿no? Y ahí ya empiezan los individuos flotantes, ¿no? Y hay un momento que cuando dices que quieres ser tú mismo, en lugar de darte una colleja, que es lo que decían, te dicen, no, sé tú mismo, lo Sí, cual sí. es altamente peligroso, ¿no? Bueno, sé tú mismo, sí, es una, digamos, es una, no sé, una paradoja, un espejismo, ¿no? Que surge también, digamos, en esta época, porque nadie es el mismo. Porque todos tenemos además la sensación muy clara de que hay un yo mismo, pero que no es así. Sí, efectivamente, eso surge sobre todo a partir del romanticismo, pues a finales del siglo XVIII y siglo XIX, donde bueno, pues, se fomenta la subjetividad y la expresividad y el ser uno mismo como si fuera una entidad autooriginaria, previa e independiente de la sociedad, que emergiera y floreciera, y la sociedad fuera meramente pues un contexto que más o menos permite que uno florezca desde dentro, ¿no? Este es un espejismo, porque no existe el individuo, sino dentro de una sociedad. Incluso el individualismo es una resultante de la sociedad, pues que nos hace creer o que fomenta precisamente al individuo como sujeto de derechos y deberes, ¿no? Pero todo lo que sea el individuo deriva de la sociedad que es, por decirlo así, previa y la condición de posibilidad de que existan los individuos, ¿no? Esa famosa frase de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, es una que a fuerza de su simplicidad tiene, digamos, un sentido ontológico pues, fundamental, ¿no? Donde el yo es inseparable de la circunstancia y la circunstancia siempre es en relación con un yo, y eso quiere decir que no hay un yo previo a las circunstancias, a los contextos alrededor, dentro del cual pues surgen precisamente los yos, ¿no? El yo, antes de serlo, para un niño la experiencia del yo es antes un tú, ¿no? Uno es un tú para los demás, ¿no? Los demás se dirigen a un niño que está aprendiendo a hablar como tú o él. Y si en algún momento el niño se refiere a sí mismo como tú o él, rápidamente lo corrigen y adopta la perspectiva de yo, ¿no? Y esto quiere decir que antes de ser un yo, uno es un tú para los demás. Y a partir de ahí, el yo, pues que se genera, incluso ese yo interior supuestamente autooriginario, es resultante de la sociedad que cultiva eso, no de una naturaleza que emergiera. Tal es mi planteamiento, ¿no? Hablabas ahora mismo y en el libro lo explicas que del espejismo del yo. O sea, el yo es una cosa que vamos que estamos aprendiendo que es muy peligrosa. O sea, es creador de muchas patologías, ¿no? Esto en el romanticismo estabas explicando que además se acentúa muchísimo, ¿no? ¿Cuál es esa eclosión de las individualidades en el romanticismo? Sí, pues o sea, el yo interior, el yo expresivo, que se expresa supuestamente de dentro a afuera, pues es una creación del romanticismo y por lo tanto es una creación literaria. No es el descubrimiento, por decirlo así, de una naturaleza dentro de uno, sino es una construcción literaria que da, digamos, esa perspectiva, y los individuos asumimos de buen grado
que nuestro yo es auto-original, auto-originario, es único y que sale de dentro a afuera porque no tenemos la perspectiva de cómo el yo ha sido construido en el contexto de las relaciones sociales, en el contexto del lenguaje. El yo es el pronombre personal de primera persona. Es un componente gramatical, ya para empezar, ¿no? Que luego los individuos lo utilizan como referente común de muchas acciones, ¿no? Yo hago esto, yo hago lo otro, yo siento esto, yo voy a tal sitio, de tal manera que el yo emerge como una unidad única dentro de una continua variación de circunstancias. Y así uno tiene la impresión de que el yo es autooriginario y emergente de dentro a afuera, cuando en su realidad, que no deja de ser real, pero su realidad es más, si quieres decirlo así, literaria, social, de fuera hacia adentro. Esa emergencia del yo provoca una cosa que tú explicas en el libro, yo creo que es muy actual, le provoca en el momento del romanticismo, en esa búsqueda de la autenticidad, que luego veremos si es posible o no es posible, que tú a lo que te refieres como espectáculos de sinceridad, a los cuales estamos ahora mismo, en esta época, sujetos todos los días. O sea, luego hablaremos de las redes sociales, son un puro circo, un espectáculo absoluto de Sí. pretensiones, de sinceridad, también entendiendo pretendida sinceridad, ¿no? Hay mucha copia, ¿no? Sí, sí, la sinceridad se ha convertido en un espectáculo de sinceridad, ¿no? Los reality shows y demás. Es una expresión que yo tomé de Bauman, ¿no? Que es un sociólogo pues, que ha estudiado pues, muy bien nuestra sociedad, pues a través de la metáfora de la sociedad líquida, los individuos líquidos, el yo líquido, etcétera, ¿no? Entonces, como no son entidades preexistentes que estuvieran ahí, sino que están al hilo pues de la sociedad y del lenguaje y de la literatura, ¿no? El yo es en realidad es lo que te cuentan los demás acerca de ti cuando tú no puedes contarlo pues en el caso de, digamos, de un niño. Luego es el relato que tú das digamos, de ti mismo, y lo que entendemos, digamos, por el yo es una amalgama, una construcción de historias, de fragmentos que se han dado a lo largo de la vida, ¿no? Donde nuestra persona y nuestra personalidad ha ido continuamente recomponiéndose de experiencias, de relaciones, de contactos con otros, de una forma sucesiva. Bueno, aquí viene al caso la famosa imagen del barco de Teseo, ¿no? Pues un barco que está construido con sus maderas, estas se pueden deteriorar, se sustituye una por la otra y se van sustituyendo unas por otras de tal manera que en algún momento dado ya no hay ninguna materia que fuera digamos, la primera, y sin embargo sigue siendo el mismo barco, el famoso barco de Teseo, ¿no? Entonces, en la historia de los individuos, pues pasa lo mismo, ¿no? Se van acumulando historias, experiencias que mantienen, digamos, el mismo relato del yo, porque es común a todas esas épocas y experiencias, pero lo que sea una persona es una acumulación de experiencias que el lenguaje registra y la propia memoria, Pero también. esta creación del yo, invención no podemos llamar, porque también la invención es algo real, Sí, sí. porque es humano, os ha venido muy bien a los psicólogos, ¿no? Os ha dado bastante trabajo, ¿no? Sí, sí, ciertamente. ¿Cómo Ciertamente, se origina la psicología? bueno, la psicología en términos históricos, como también presento en el libro, surge justamente en el siglo XVI, cuando el individuo se independiza o se desvincula de la tradición y ya no puede ser estudiado ni por la teología ni únicamente por la filosofía, que sería
digamos, el saber más general, digamos, entonces, y surge la psicología en el siglo XVI al hilo precisamente de que surgen los individuos, ¿no? La psicología es la ciencia del comportamiento de los individuos, naturalmente dentro de un contexto social, ¿no? Entonces, el yo ha traído, nos está trayendo a lo largo del siglo XX pues muchos problemas, ¿no? Muchos problemas en la relación con los demás, en relación con nosotros mismos, de querer ser uno mismo, tratas de ser tú mismo y a su vez no puedes ser tú mismo porque no existe tal cosa sino en relación y en función de los demás, y eso genera pues muchos ¿Te molesta que los demás problemas psicológicos. no te reconozcan como a ti te gustaría que te vieran, ¿no? Sí, claro, y luego cada persona genera pues una variedad de yos, ¿no? El yo ideal, ese yo ideal puede ser uno que más o menos ha elaborado uno, etcétera, pero puede ser el yo ideal que tienen otras personas para uno, y luego está el yo real que uno conoce también sus propios límites, y entonces se crean cantidad de desajustes entre el yo real, el yo ideal que otras personas tenían para uno, el yo debería, de acuerdo a los deberes que uno tiene contraídos con los demás, etcétera. Entonces se generan muchos conflictos precisamente en torno al yo. Y como bien decías, eso, digamos, nos ha favorecido a los psicólogos, ¿no? Tratando de ayudar a lo mejor a la gente a entenderse pues, en ese mare magnum de identidades y de confusiones y de discrepancias digamos, entre uno y él mismo, ¿no? Bueno, yo creo que queda explicado, y en el libro lo explicas muy bien, que había una tendencia hacia una problemática del yo, y es una tendencia histórica, y de repente, por el salto cuántico del iPhone en el año 2007, nos metemos de lleno en un ecosistema, en un entorno que incrementa exponencialmente las posibilidades de error en cuanto a esa construcción de la identidad, de la individualidad y del yo. Tú lo que planteas es una nueva realidad que es un hombre o mujer, un teclado y una pantalla. O sea, hay una situación nueva. El dato que he escrito, porque lo das en el libro, es que hay la mitad de la población del planeta, más o menos, 4.600 millones de personas usan redes sociales. Luego habrá que explicar un poco qué es esto de las redes sociales, de una forma diaria, más de 2 horas al día. Hay pues, varios miles de millones de personas que teclean y miran y viven en una realidad que es también humana, pero que es distinta, no es a la que estábamos acostumbrados. Esto nos lleva a una transformación por la tecnología de la que escribieron Haidt y Lukianov, el libro de cómo crear, ellos se referían a la mente americana, pero es bueno, la construcción de un nuevo individuo, ¿no? Ese es el riesgo fundamental al que estamos abocados, que os va a dar mucho trabajo a los psicólogos durante un tiempo hasta que pronto sustituya ya ChatGPT y no hará falta psicólogo, Sí. ya directamente Seguro que, la máquina te lo hará todo, ¿o no? seguro que los psicólogos también estarán allí dentro del GPT, ¿no? En algún lado. Sí. Sí, pues ciertamente digamos, las redes sociales, ¿no? Que son un conjunto digamos, de plataformas, quizá pues, las más comunes, pues Facebook, Instagram, TikTok y así, pues son... Tú has dicho que no usas ninguna, pero alguna habrás probado para escribir el libro. ¿Cuáles usas más? bueno, yo he preguntado, digamos, cómo funcionan. Bueno, yo al máximo nivel al que he llegado es el de WhatsApp. Y ahora que lo recuerdo, la verdad es que también tengo en el teléfono móvil TikTok cargado, ¿no? Mi sobrino de 14 años, al que le he dedicado el libro, pues vive a menudo en TikTok, ¿no? Bueno, y me lo ha colocado y me ha permitido, pues a mí ver cómo funciona. Bueno, y me permitió
averiguar efectivamente cómo TikTok rápidamente te identifica las cosas, te crea un algoritmo y te alimenta con lo que tú supuestamente buscas, y luego ya buscas eso con lo que te alimenta, ¿no? Y es un fenómeno ciertamente, digamos, peligroso el que traen las redes sociales. Pero yo soy un usuario, digamos así, digamos, de observador y demás, ¿no? He leído y he estudiado lo que, digamos, quienes se han entrado en eso, ¿no? Me ha sido muy valioso el libro de Alessandro Barico, ¿no? De Game, ¿no? Que explica muy bien pues cómo se han desenvuelto, ¿no? Las redes sociales a lo largo del tiempo, ¿no? Y las redes sociales, esas por ejemplo, son herramientas, instrumentos pues que nosotros usamos, que tienen muchas prestaciones, pero la cuestión es que esas herramientas nos usan a nosotros y entonces nos llevan por caminos y direcciones distintas a las que supone el propio usuario, que ni siquiera supone el usuario que está siendo llevado en determinada dirección. Las redes sociales al final son sistemas de captar nuestra atención para esa atención venderla al mejor postor, ¿no? Las grandes corporaciones de las plataformas pues, nos necesitan a nosotros, más que nosotros a ellos al final, y necesitan captar nuestra atención, que estemos cliqueando muy a menudo, que estemos el mayor tiempo posible conectados, y eso da lugar a que generemos datos, y esos datos son el negocio precisamente de esas grandes corporaciones, pues que son las dueñas, ¿no? de las plataformas. Entonces nosotros somos usados por esas redes y somos usados también por el negocio del llamado pues capitalismo de la vigilancia, ¿no? y de la economía de la atención, ¿no? Aquí hay un tema que es la línea de argumento del libro. El subtítulo del libro es la muchedumbre solitaria en los tiempos de las redes sociales, o sea, la soledad. O sea, las redes sociales, donde en teoría te puedes encontrar con mucha gente, están generando el efecto paradójico y contrario de que la gente se encuentra mucho más sola. Y de hecho esa soledad es el elemento que están utilizando la propia tecnología para hacernos todavía más adictos a las redes sociales. Me gustaría que explicaras pues un experimento que comentas en el libro, donde a una persona se se le da la opción de estar 15 minutos pensando en sus cosas y no hacer nada, o darle a una tecla. Sí, Y si da la tecla, lo que produce la tecla es un calambrazo tremendo. Un calambrazo totalmente incómodo. O sea, no es una sí, sí. cosa agradable, sino es una cosa dolorosa. El resultado del experimento es que el 60 y tantos % de los hombres dan a la tecla, no para ver qué pasa, que ya lo saben, sino porque no se pueden aguantar a sí mismos, y el 25% de las mujeres, lo cual, una vez más, se confirma la inteligencia de Sí, las sí, mujeres respecto a los hombres. sí, sí. Sí, bueno, es el experimento, sí, que tú acabas de decir, pues sí, un experimento famoso publicado en la revista Science, por lo tanto, pues que Validado. validado, ¿no? O sea, y que consiste pues en una fase de ese experimento en pedirles a estudiantes universitarios, por lo tanto de unos 20 años o así, que permanecieran en un sitio, en una mesa, o sea, en una sala, en una mesa, que permanecieran allí la eternidad de 15 minutos sin hacer nada más que pensar, ¿no? Y, y en la mesa había pues un dispositivo por el que se podrían aplicar una pequeña descarga eléctrica que ellos conocían
de experimentos anteriores que era suficientemente aversiva como para no apetecerles aplicarla, o incluso algunos habían dicho que pagarían por no recibirla, ¿no? Pues bien, efectivamente, el 67% de los chicos y el 25% de las chicas fueron incapaces de estar sin hacer nada durante 15 minutos, ¿no? Y en su lugar se han aplicado no una descarga eléctrica que podríamos suponer que a lo mejor fuera por ver si el experimentador nos está engañando o no, sino que la inmensa mayoría se aplicó numerosas descargas eléctricas a lo largo de ese tiempo, ¿no? Creo que me parece que fue Pascal el que dijo que la gran mayoría de los problemas del ser humano se producían por no ser capaces de estar solos con nosotros mismos, ¿no? O sea, Sí, sí. Sí, pues tiene actualidad esto que ha dicho en su día Pascal, ¿no? Yo creo que es insufrible hoy día, sobre todo para seguramente las nuevas generaciones, estar a solas con, digamos, consigo mismo, ¿no? Sin hacer nada, sea un paseo o sea permanecer en un lugar, ¿no? Y eso se debe efectivamente a que las redes sociales pues nos acostumbran a mantenernos continuamente centrifugados, ¿no? Siempre, digamos, haciendo algo, a resultas de lo cual ocurre algo que cambia y de una forma, digamos, sin fin, sin que no tiene final, pues continuamente están ocurriendo cosas y estamos entretenidos, ¿no? de esa manera. Y eso, a su vez, limita la conversación con los demás, ¿no? Y entonces el déficit de conversación con los demás impide que uno tenga habilidades o tenga destrezas o tenga la costumbre de pensar, ¿no? Pensar es hablar consigo mismo en silencio, pero como requisito es haber hablado en la socialización, etcétera, etcétera, con los demás, contigo mismo cuando estás jugando y luego finalmente pues ya de forma silenciosa. Y si esas fases previas están limitadas como lo están por las redes sociales, pues se hace insoportable estar a solas, que es estar a solas pensando, que es hablar contigo mismo, ¿no? Ahí en el libro tú avisas del uso problemático de las redes sociales y más o menos de una manera esquemática dices que hay como tres grandes problemas. La adicción, que es el no poderte resistir a estar ahí, básicamente porque la red social, todo lo que tenemos en el ordenador y en el teléfono, se ha diseñado para que sea adictivo, o sea, es su gran, Sí, sí. los famosos departamentos de UX, que es como los llaman, de usabilidad, Sí, sí. lo que buscan es la adicción, o sea, captarla y retener la atención. La comparación es el segundo problema, Sí, que sí. te afecta a la autoestima y la envidia, ¿no? Es Sí. si quieres repasamos un poco todo, pero si nos centramos en la envidia, me parece muy interesante que lo que pones en el libro es que la envidia la provocan mucho más las experiencias que cuenta la gente que las posesiones de la gente. O sea, ya la gente no envidia al que tiene el coche o al que tiene el barco, entiendo, sino envidia al que ha estado en un barco o ha estado en un viaje o ha estado viendo a una persona muy, muy importante. Con lo cual, lo que tú tienes que demostrar en las redes sociales es que tu vida está muy llena porque tienes unas experiencias mejores que las de los otros. Sí, la envidia tiene una estructura tripartita, ¿no? Tiene tres elementos, ¿no? No meramente dos. El sujeto que tiene envidia de un objeto o de alguien, ¿no? Lo que hace que un objeto o alguien sean envidiables es que a su vez sean muy deseados por otros, ¿no? Entonces, la envidia tiene esos tres Ahí elementos. llega René Girard, ¿no? Exactamente, sí. Pues es la teoría de Girard acerca de la envidia mimética, ¿no? La envidia mimetiza, imita los deseos que tienen otros. De tal manera que los objetos que son muy deseables, pues son los que resultan envidiables, ¿no? Y en las redes sociales, pues continuamente se está
digamos, se está dando esta estructura? Bueno, para empezar, esa estructura tripartita de la envidia está fomentada por los anuncios, ¿no? Los anuncios, la propaganda, pues que se ha desarrollado a partir de principios del siglo XX, a partir de los años de 1920 en adelante, pues son máquinas de generar envidia, ¿no? Te presentan cosas que son muy deseadas por otros y eso suscita en que sean deseadas por uno digamos, en particular. Es el deseo de los otros el que fomenta el deseo en cada uno de nosotros y así funciona precisamente la Esa es propaganda. la fuerza del influencer, ¿no? Es el influencer son profesiones que son capaces de generar mucho dinero porque como son personas admiradas, sus deseos se tratan de copiar por su red de seguidores, ¿no? Sí, sí, el número de seguidores que uno tiene, digamos, da valor a lo que esa persona es o esa persona representa o vende y entonces hace muy deseable, muy envidiable aquello, ¿no? O sea, lo que genera la envidia es precisamente la cantidad de seguidores o de compradores o visitadores justamente de algo, ¿no? No es el objeto por sí mismo, sino en la medida en que es eso, deseado por otros, ¿no? La clave está en hacer que algo sea deseable para que genere en un tercero, en todos los demás, justamente pues esos deseos, ¿no? Yo creo que la envidia es el pecado capital de las redes sociales, ¿no? Y está establecida por lo que señalabas de la comparación, ¿no? Las redes sociales consisten en que uno está visitando, viendo lo que exponen, exhiben otras personas y continuamente se está comparando con otros. Y el número de seguidores o de likes que tienen otros es lo que hace que sea envidiable lo que tienen otros, ¿no? Y entonces es esa comparación a través de los likes y los seguidores lo que hacen perversa, por decirlo así, la comparación social que de todos modos forma parte digamos, de ser humanos, ¿no? Continuamente nos estamos comparando unos con otros. No hay ningún problema con que nos comparemos. Solo que las redes sociales le dan una cualidad distinta por la cuantificación a través, sobre todo, de los likes. Y entonces se establece una gran distancia entre uno y aquello que observa en los demás. Siempre uno saca la impresión de que los demás son más felices que uno y uno está como está, ¿no? Y uno luego también pone cosas que pudieran ser envidiables por otros, selecciona cosas de sí, pues, incluso presenta una imagen muy mejorada de sí mismo y eso capta likes y seguimiento por parte de otros. Creo que tomas una idea me parece que es de Freud, que es que lo llamáis el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Que es un poco eso. Yo soy igual que este, pero tengo 200 seguidores más. Entonces ya no, es un poco eso, ¿no? Sí, sí, digamos, la comparación que genera, digamos, más envidia o más malestar o más imitación es sobre todo entre iguales, ¿no? Y como todo está cuantificado en términos de likes o de seguidores, pues es muy fácil establecer ese tipo de comparaciones, ¿no? Y las comparaciones, digamos, que más nos afectan son las comparaciones, sobre todo, entre iguales, que estimaríamos nosotros pues que no son merecedores de tanta, digamos, de tanta atracción como reciben, que nosotros seríamos igual que ellos, pero que sin embargo estamos por debajo en los likes recibidos, y es justamente ese narcisismo de las pequeñas diferencias el que genera más malestares que comparaciones con personas o modelos o héroes que estuvieran muy alejados de nuestra manera de manejarnos, ¿no? Las redes sociales y todo esto de lo que estamos hablando
han generado la posibilidad de la vuelta al origen etimológico de la palabra persona. O sea, persona etimológicamente es máscara y en la red social pues la persona al final acaba siendo una representación que la gente pone para es un personaje Sí, que está ahí, que está creando. Realmente es más una performance, una actuación sí, que sí. una existencia real. Y esto nos lleva a un fenómeno que es absolutamente reciente, que es el selfie. El selfie que es patológico. O sea, en los estadios de fútbol la gente no mira al campo de fútbol. Vas a ver un museo y la gente pasa por delante de los cuadros de espaldas para poder mandar la foto a los amigos. O sea, es un mundo visto por una cámara que tiene una imagen tuya. O sea, no estamos mirando a la realidad. Entonces, al selfie le dedicas mucho tiempo a desmenuzarlo. Me gustaría entrar en este rato lo, lo que significa el selfie desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista de patología. Dices que el selfie, me hace mucha gracia, porque dices que es el diminutivo cookie del yo. Sí, sí. Sí, es una palabra pues medio inventada que surgió, me parece, en Australia a principios del siglo XX y tiene que ver con el self, con el yo, pero ha sido una forma diminutiva y todo pues muy cooking, lo hace pues muy amable, muy entrañable y demás. Y entonces una palabra pues efectivamente que ha prosperado, ¿no? Y define pues eso, el hacerse fotos con el móvil, ¿no? Autofotos, ¿no? Y, y esa posibilidad, esa prestación que tienen los móviles, pues generan la necesidad de hacerse fotos de una forma continua sin que uno logre nunca el selfie definitivo que terminara de seguir haciéndose selfies, ¿no? Y en este sentido los selfies vienen a ser, yo creo que la apoteosis del yo, del individuo, que surge precisamente en el siglo XVI, ¿no? Los primeros selfies podríamos situarlos en los autorretratistas del siglo XVII. Las meninas es un selfie. Las Meninas son Velázquez, es un selfista, ¿no? Podríamos decir. Durero es el primer autorretratista, Rembrandt y demás, ¿no? Y hay una gran diferencia entre Durero y los selfistas de nuestro día, ¿no? Durero se estaba pintando a través de los espejos, no sé, cantidad de veces desde niño, etcétera, retratos, ¿no? Y su preocupación era retratarse de la forma más realista posible, ¿no? Con los defectos que pudiera observar en la piel, la vejez, las arrugas, etcétera, ¿no? Eso es el contrapunto precisamente del selfista de nuestro tiempo, ¿no? Que se hace fotos y fotos en posiciones especialmente no sé, particulares, impresionantes, a menudo con esa cara de pato que presenta, Se ha ¿no? conseguido explicar por qué tiene que ser cara de pato, no puede ser otra cosa, ¿no? Pues la verdad es que Y no, haciendo así siempre, ¿no? sí, pues seguramente por lo que tiene de infantiloide, de sexy, de cookie, esa posición que ya es, que a cualquiera que veas tú hacerse selfies, sobre todo chicas, digamos, y ya se genera la posición del selfie, se genera esa mueca de la cara, y en los chicos pues tiene otra, ¿no? A lo mejor exhibir pues, otros gestos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y los selfies son, en todo caso, no retratos realistas de uno, sino precisamente falseados, filtrados, retocados, y que no se parecen justamente a como uno es, ¿no? Y eso ha dado lugar a lo que llamamos, lo que se conocía con el nombre de selfitis, ¿no? Que es un término que funciona en inglés y en español y demás, ¿no? Selfitis es la manía, efectivamente, de hacerse selfies
sin que ninguno sea el definitivo, pero que da lugar a que uno se identifique más con sus selfies, es decir, con su imagen filtrada, falseada de sí mismo, que consigo mismo, como se ve en un retrato o como se ve en el espejo, ¿no? En una foto normal. Sí, al extremo de ir con tu selfies preferido al cirujano plástico para modificar la cara en la dirección precisamente de los selfies, ¿no? Y, y la necesidad de los selfies es una que la genera la disponibilidad de la tecnología. O sea, si no fuera porque la tecnología permite hacerse selfies, no tendríamos la necesidad de hacer selfies, ¿no? Esto parece una obviedad, pero es interesante porque la necesidad la genera la disponibilidad, no una necesidad que tuviera el yo, o que tuvieran los individuos, o que emergiera del sí mismo de uno, ¿no? ¿Tú te has hecho alguna vez un selfie, no? Ciertamente me los he hecho Pero para probar. muy toscos, y de estos digamos que te lo piden, ¿no? O sea, que te lo piden y entonces, bueno, pues te resulta bastante cómodo pues hacer un selfie, pero también hay que tener destreza, la que yo no tengo, ¿no? Porque no te... No, Hay una idea, me interesa un poco la diferencia de los géneros. Luego hablaremos un poco del libro que sobre géneros tú también has escrito, pero lo hemos comentado antes con lo de la tecla que te autocastigabas. Respecto a los selfies, hay hay un momento que en el libro te refieres a Cindy Sherman y a la capacidad que pueden tener las mujeres de emanciparse respecto a la dictadura, si quieres, o la construcción social de tener que estar siempre bueno, pues, preparadas para que el hombre las mire, ¿no? Que puede ser un poco... Hay un libro que a mí me gustó mucho que se titula Un reflejo en el ojo del hombre, y tú te refieres al modos de ver también de Berger, ¿no? sí, sí. ¿Se podría profundizar un poco más en esto o no? Bueno, el uso, sí, el uso más usual de los selfies es para hacerse fotos filtradas e impresionar a los demás y todo esto, ¿no? Pero los selfies también podrían usarse de una forma irónica y también para romper esa mirada objetivadora que tienen los demás respecto de uno, en particular respecto de las mujeres, ¿no? Entonces, el Sherman, por ejemplo, pues que era una autorretratista, se incorporó pues los selfies, pero no para hacerse selfies filtrados, sino para romper precisamente pues esa mirada, a lo mejor, digamos, bueno, o sea, o masculina, o machista, u objetivadora, o etcétera, ¿no? Entonces, podría tener los selfies un sentido también crítico y desobjetivador de la mujer como objeto de, pues eso, de los selfies más sexys o más impresionantes y demás, ¿no? Y sirve los selfies también para analizar eso, la mirada de los demás, ¿no? Para romper, por decirlo así, esa mirada cosificadora que suelen tener los demás respecto de otros, en particular de las mujeres, ¿no? Y ahora que hemos hablado un poco de género, tú que eres un escritor valiente y que tienes un editor mucho más valiente todavía que te llevó a poder publicar un libro sobre género en estos momentos, ¿no? Explícalo y, por favor. Sí, pues sí, efectivamente, pues fue un libro que otro colega y yo, José Rasti, también profesor de la Universidad de Oviedo y yo, hemos escrito pues en 2021, fue publicado en 2022, con el título célebre Nadie nace en un cuerpo equivocado, y que se refiere a la disforia de género, y en particular a la disforia de género de comienzo rápido, que es la que ocurre sobre todo en preadolescentes y en la adolescencia, según la cual de pronto a lo mejor un chico o una chica, generalmente es una chica,
pues que se siente que es chico y quiere ser chico y quiere llevar a cabo los procesos de transición que no son nada banales, ¿no? Ni irreversibles. Exactamente, pues que implican, además de cambiar de nombre y de look, etcétera, etcétera, pues implican medicamentos que paralizan el desarrollo de la pubertad, hormonación cruzada para revertir los aspectos sexuales secundarios e intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y nosotros hemos escrito un libro analizando este fenómeno no como algo, por decirlo así, natural que hemos descubierto ahora en el siglo XXI, sino como un fenómeno pues, que tiene sus condiciones sociales digamos, de influencia y que a menudo se basa no sé, más que malentendidos, en tergiversaciones de la propia ciencia, ¿no? Y de ahí el título, Nadie nace en un cuerpo equivocado. Efectivamente, uno puede nacer en el cuerpo que sea y tener sus desavenencias o inconformidades con el propio cuerpo. Quien en la adolescencia y en muchas otras edades no está disconforme con aspectos de su cuerpo, pero no porque haya nacido en un cuerpo equivocado, no porque una mujer, un cerebro rosa haya nacido en un cuerpo de hombre. Eso no existe en términos científicos y no existen más que dos sexos y una variedad de orientaciones sexuales, ¿no? Entonces nosotros hemos escrito un libro para decir cosas conocidas por la ciencia, cosas incluso de sentido común, y que nos ha traído, pues efectivamente, mucha polémica y agradecemos a nuestro editor que efectivamente Nos habéis venido abajo porque habéis escrito un segundo libro para los padres, ¿no? Para cómo enfrentarse a esta situación que debe ser muy complicada, ¿no? Sí, el primer libro fue y está siendo, digamos, muy bien recibido. Prueba de ello pues, son las numerosas ediciones a las que ha dado lugar y una aceptación pues prácticamente del 90 y tantos % de la gente que lo ha leído y que nos ha escuchado en las presentaciones. Pues aparte estarían los haters y los activistas que, bueno, pues que nos reprochan o incluso nos cancelan o impiden presentaciones, ¿no? Y de la cantidad de presentaciones que hemos hecho del libro primero siempre surgía, aparte de los agradecimientos por parte de los padres que asistían, etcétera, siempre surgía la cuestión de, bueno, eso, de qué hago yo, decía un padre o una madre, si llega ahora mi hija y me dice esto, pues eso, que se siente chico y que etcétera, ¿no? Y entonces nosotros hemos escrito un segundo libro que salió hace un mes, que se titula Mamá soy trans, por retomar pues una expresión muy común que es con la que se encuentran efectivamente los padres, el padre o la madre en casa, ¿no? Y dar respuesta a lo que los padres pues debieran hacer en relación con esa novedad que se les presenta, ¿no? Entonces es una guía para padres que se encuentren con hijos con conflictos de género, ¿no? Por retomar un poco la línea con el libro, con este que estamos presentando hoy, hay una frase de Pirandello que yo creo que tú la traes por lo menos 2 veces, a lo mejor alguna más, que me parece fantástica, que viene a decir que la tragedia de la persona es ser solo personaje, ¿no? O sea, que es un poco la consecuencia de los selfies, del influencer, ¿no? De todo este... de ser continuamente actores y no ser, si hay lo que verdaderamente somos nosotros, ¿no? Pero que el ser siempre personaje, pues hay esa frase que a mí me gusta mucho decir a veces de algún amigo, el personaje se ha apoderado de él, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no?
todas las personas antes de las redes sociales y fuera de las redes sociales tratamos de dar nuestra mejor impresión a los demás en un contexto social, etcétera. Faltaría más que esto, digamos que esto fuera así, ¿no? Entonces proyectamos nuestra, si quieres, nuestra imagen, nuestro personaje, pero siempre está, digamos, la persona respondiendo del personaje, ¿no? Y demás, ¿no? Y las redes sociales, pues también ocurre esto, ¿no? Ocurre la presentación de la persona, tratando de dar la mejor impresión a los demás. Pero en las redes sociales no hay este correctivo, esta cercanía de la persona al personaje, sino que el personaje puede ser una proyección completamente alejada de la persona de base y es ese personaje filtrado y falseado el que puede estar produciendo efectos en los demás, los likes, los seguidores, la admiración de los demás, todo lo cual está muy alejado de lo que puede responder la persona. Entonces, esa sería la tragedia según Pirandello, ¿no? Cuando uno no es más que personaje, porque la persona, digamos, detrás se ha desvanecido o no es capaz de responder de ese personaje, ¿no? Y las redes sociales se prestan a esto, ¿no? Los selfies típicamente, ¿no? El selfie pues es una imagen idealizada, retocada, filtrada de uno mismo, con la que uno mismo se identifica más que consigo mismo según se ve en el espejo, ¿no? Se apodera la imagen del individuo real, ¿no? Y una gran mayoría de personas, de individuos sujetos a todas estas influencias, se enfrentan al problema de convertirse en lo que tú has definido en el libro, que es lo que le da título de individuo flotante, que tú consideras que son dos cosas, o sea, la levedad del ser, o sea, es un ser, luego hablaremos del peso, que es muy interesante, que es a la que llegas por un exceso de subjetividad, o sea, tú hablas de una hiperreflexividad, me parece muy interesante, y en segundo lugar una falta de horizonte, una falta de sentido, precisamente por haber muchos sentidos posibles, por poder elegir ser muchos personajes, ¿no? Ese es el individuo flotante que tú defines, le dedicas un tiempo en la última parte del libro, ¿no? Sí, el individuo flotante es el tipo de individuo que generan las sociedades democráticas, abiertas y plurales como la nuestra, que ofrecen muchas posibilidades, pero que no es fácil engranar con ninguna de ellas que satisfaga de forma plena, ¿no? Y el individuo flotante, más en particular, alude a ligereza y levedad del ser y falta de anclaje en algo sólido y duradero que dé sentido a la vida, ¿no? Y esto puede ser, en principio, estas características de la ligereza y la levedad pueden ser características adaptativas en una sociedad como la nuestra, que es ella misma cambiante, líquida, ligera y demás, ¿no? Pero también puede ser el caso que la levedad se viva como una insoportable levedad del ser, ¿no? Cuando la vida de uno no tiene sentido, horizonte, como decías, no tiene dirección y significado, y entonces uno tiene la experiencia de vacío en la abundancia de posibilidades y la experiencia de soledad en la muchedumbre, ¿no? Y esto sería entonces el individuo flotante de nuestra época, que las redes sociales pues han llevado a un nuevo nivel, ¿no? Ahí eso nos lleva a tú lo denominas corrosión del carácter, que por ejemplo para nosotros en nuestro proyecto, en Avante, en nuestra empresa, es complicado. O sea, tenemos que hacer mucho esfuerzo por elegir a la gente que queremos que nos acompañe aquí, porque el problema de esa falta de carácter tiene que ver con que ya no hay objetivos a largo plazo, no hay compromiso, ¿no? Porque la gente elige, tú pones en el libro realidades mucho más fragmentarias, donde importa mucho más el corto plazo y el cambio que el compromiso en proyectos, lógicamente, más largo plazo. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo creo que
pretendidamente más importantes, pero que exigen una consistencia y una constancia en el esfuerzo, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí. Ahí todo está más fragmentado digamos, y el horizonte de largo plazo, pues a veces no se tiene así presente, ¿no? La expresión corrección del carácter la tomo de un sociólogo, Sennett, a propósito de cómo él analiza el trabajo. Y él, si recuerdo bien, él comparaba una panadería que estudió 25 años antes, donde todos los trabajadores de esa panadería se identificaban con el trabajo que realizaban. Todos participaban de lo que hacían, que era pan o gazas y demás, ¿no? Y cuando hizo un segundo estudio, 25 años después, todo estaba automatizado y cada trabajador ya no se identificaba como panadero porque no tenía ninguna participación en el producto final, ¿no? Y entonces, los que estaban trabajando allí, algunos le decían que podían estar trabajando allí como en cualquier otro sitio que les dieran trabajo. Y eso lo llama corrosión del carácter, pues para referirse a la dificultad que puedan tener hoy día las personas para identificarse con lo que hacen, y una identificación que tendría que ver con el producto final y con digamos, con un horizonte de sentido a largo plazo, ¿no? Según todo está o es precario o todo está fragmentado y demás. Y sería importante, efectivamente, evitar esa experiencia de la corrosión del carácter en favor de la identificación con lo que uno hace digamos, y los proyectos de sentido, ¿no? El, el sentido de la vida siempre será sobre un horizonte, siempre más allá de uno, ¿no? Y cuando esto falta, pues es cuando estás seguramente flotante, ¿no? Entre posibilidades sin que ninguna En el, sea satisfactoria, ¿no? en el libro, que hay que comprarlo, que luego espero que haya la posibilidad, nos das una lista muy interesante de autores, todos clásicos y muy importantes, que han definido personajes con una parte o todos estos problemas de Dostoyevsky, Pessoa, Kafka, Sartre, Unamuno. No te lo digo para que lo repitas, pero lo digo para que lo compren, porque solo, Sí, sí. aparte del libro, te das una lista muy buena de cosas que habría que leer alrededor de este tema. El, el- en el final del libro hablas de una consecuencia del individuo flotante, de la existencia de este tipo de personajes, del, no sé, del Joseph K. de Kafka o de Augusto Pérez de Unamuno, que al final lo que buscan, o sea, al quedarse extraviados, son comunidades de salvación, son entornos donde encajen, donde se sientan protegidos. Entonces ahí quizá a mí se me ocurre que esto pueda tener también que ver con dónde estamos ahora mismo desde el punto de vista sociológico y político, ¿no? El famoso significante vacío del populismo, pues al Sí, sí. final no deja de ser una comunidad de salvación para gente que bueno, no tiene un horizonte, no tiene un sentido, porque dice, si me convierto en víctima de algo, ya tengo aquí un grupo que me va a aceptar y vamos a protestar juntos, ¿no? Contra lo que sea, ¿no? Contra el cambio climático, o contra el sistema, o contra lo que se nos ocurra, ¿no? Donde yo creo que hay una consecuencia, o sea, no individual, sino colectiva Sí. de la sociedad que estamos viendo en estos tiempos, o probablemente de las debilidades de la democracia liberal que tú, o de la crisis que puede estar viendo la democracia liberal que tú defiendes claramente en el libro también, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente, el individuo flotante está necesitado digamos, de comunidad de sentidos, ¿no? De, de recuperar o de incorporarse pues eso, a una comunidad dentro de la cual pues su vida tenga sentido en vez de estar flotante. Y eso tiene efectivamente el riesgo de caer en populismos, ¿no? De adherirse uno pues a
a ideologías bueno, pues que le dan cobertura, horizonte y demás, y yo creo que eso forma parte pues también de la deriva política a lo mejor de nuestro tiempo, ¿no? Habría que distinguir entonces entre comunidades realmente, digamos, salvíficas, salvadoras, y estas otras que seguramente pues son unas que utilizan a los individuos para otro tipo digamos, de proyectos y demás, ¿no? Las propias redes sociales a veces se definen ellas mismas como comunidades, ¿no? Y habría que distinguir mucho entre comunidades que se encuentran en las redes que puedan ser constructivas y salvadoras del individuo, de comunidades que puedan ser ciertamente destructoras, ¿no? Y yo este fenómeno lo relaciono también con el auge que está teniendo en los últimos 4 o 5 años la psicoterapia, ¿no? La necesidad que tiene la gente digamos, de comunidad, de hablar, de ser escuchado y de no resolver sus problemas, generalmente de soledad, con medicación. No existe medicamento para la soledad, ¿no? Y el auge que está teniendo la psicoterapia, yo en el libro trato de explicarlo, no de forma gremial porque yo sea psicólogo, sino tratando de analizarlo en términos casi ya filosóficos, tratando de entender que ese auge de la psicoterapia pone de relieve pues esa flotación en la que están los individuos, y cómo la psicoterapia es un tipo de relación muy, muy característica de nuestra sociedad, casi una relación única como ninguna otra van a tener los individuos, incluyendo las relaciones familiares, de amistad, etcétera, por cuanto la psicoterapia es una relación que no está condicionada ni por un pasado ni por un futuro, y crea un contexto, un sentido de comunidad, una manera de entenderse los individuos a través del otro, que sería el psicoterapeuta, entenderse para reorganizar pues su posición, su sentido de la vida, que no sabemos cuál es, pero estamos seguros de que no está dentro de uno, sino que el sentido de la vida siempre está más allá de uno, sobre un horizonte. Y lo que falta a la gente, por lo que es flotante, es la falta de horizonte, digamos, de proyecto, de anclaje, de dirección con algún sentido, ¿no? Esta metáfora de flotante que tiene que ver con consistencia, peso, ¿no? Sí, Levedad, pesadumbre, me hace gracia porque en el libro recurres a una palabra que te delata generacionalmente, igual que a mí, que es el blandiblue, ¿eh? Yo no sé, sí, yo sí, no sé si todos los jóvenes ahora mismo sí, saben sí, lo que es o lo que fue sí, el blandiblue, pero a mí cuando te leía Blandiblue me acordaba un poco de la famosa historia del Fari, ¿no? Del hombre blandengue también, ¿no? sí, 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 Y de todas estas cosas, ¿no? Muy Bauman, ¿no? sí. Yo esa palabra ciertamente no la conocía, pero Blandiblue. sí, sí, pero Era un juego que había de sí, niños, que era como una especie sí, de sí, sí, silicona sucia, sí. pasta, que le dabas. Sí, luego lo he Y la gente mirado. jugaba con eso. Sí, lo he mirado y yo la he tomado de una autora actual que se llama Lola López Montejar, que tiene un libro que se titula algo así, Vulnerables e Invertebrados, ¿no? Y que también alude, digamos, a aspectos de esto, ¿no? De cómo las personas hoy día, yo digo flotantes, son también invertebradas, casi en ese sentido de Ortega, de la España invertebrada, ¿no? O sea, que no tienen, digamos, consistencia. Entonces ella utiliza esa imagen, yo miré qué es lo que significaba, y efectivamente me valía Pero para este no contexto. jugaste de pequeño con el Blandiblue. No, no. Yo creo que, digamos, en los pueblos de Asturias, donde tuve la fortuna de ser criado, no tenemos cosas más importantes que hacer que jugar con Blandiblue, sí. El Blandiblue ha hecho mucho daño, está claro. El Blandiblue. Sí, seguro, sí. Bueno, yo creo que vamos, yo estoy encantado contigo y estaría muchísimo rato más, pero tenemos una experiencia, nos tenemos que hacer un selfie en la terraza ahora, al atardecer. Y entonces el selfie es imperdonable. Me gustaría que terminaras explicándonos una idea que esta es de Taleb, la antifragilidad,
que yo creo que tiene mucho que ver con cómo se enfocaba antes, incluso en la época del Blandy Blue, que fue a lo mejor la mía, o la del el pueblo cuando se jugaba con un palo y una piedra, ¿no? Que es la idea de la antifragilidad y la educación de los hijos, ¿no? Lo que una educación sobreprotectora, a dónde nos está llevando, y por qué la antifragilidad pues puede ser una mejor defensa de cara a la realidad que vamos a vivir, que es impepinablemente un mundo buca, ¿no? Incierto y al que vamos a tener que enfrentarnos con recursos, ¿no? No con una sobreprotección que no nos haya hecho enfrentarnos a ningún problema en ningún momento, ¿no? Me parece muy importante el cierre con la antifragilidad. Sí, es central en mi argumento, ¿no? Yo utilizo ahí, por contextualizarlo en un minuto, utilizo la metáfora del camino, ¿no? En general, la educación de los niños hoy día consiste en preparar el camino para que el niño no tenga tropiezos, preparar el camino como si dijéramos para ponerle pues alfombrado, quitarle piedras, charcos, etcétera, etcétera, en vez de preparar al niño para el camino, que sin duda ninguna va a encontrar pues piedras, subidas, bajadas, charcos, bifurcaciones, etcétera, ¿no? Y se cría a los niños en el contexto de la vulnerabilidad, como si fueran más vulnerables que lo que son, ¿no? Y efectivamente, si los crías como vulnerables, terminan siendo vulnerables, ¿no? Entonces, frente al concepto de vulnerabilidad, pues se suele poner se utiliza muy a menudo el de resiliencia, pero incluso frente al concepto de resistencia, pues yo entiendo que es más potente el concepto de antifrágil, ¿no? Tomado de Taleb, ¿no? Resistente es algo pues que se mantiene igual ante las embestidas o ante los esfuerzos que tenga que hacer, ¿no? Y antifrágil se refiere a aprender de esas experiencias y justamente cómo las experiencias son necesarias para convertir a alguien no en vulnerable, sino en antifrágil, ¿no? Y sería el caso entonces de enfrentar a los niños, no preparándoles el camino, sino dejando que efectivamente los niños tropiecen con incertidumbres, con caídas, con dificultades, con bifurcaciones, etcétera, de las cuales efectivamente pueden aprender a manejarse para la vida, que siempre va a tener algún aspecto de incertidumbre y de dificultad que nunca puede, digamos, allanarse por anticipado. Y los niños podrían ser más antifrágiles que frágiles como parece que son, pero como resultado precisamente de preparar el camino para ellos en vez de prepararlos a ellos para el camino, ¿no? Muy bien, Marino, pues yo no sé cómo habrá estado Morante en las ventas, pero yo creo que has estado brillante, hemos pasado un rato magnífico, yo hubiera estado más rato y desde luego queremos despedirte con un aplauso, por lo menos como el de Morante.